en la palabra en esta mañana en Deuteronomio capítulo 28. Yo quiero comparar, hermano, las consecuencias que llevaba el no estar dispuestos a obedecer a Dios. Pero también después yo quiero ver lo que realmente Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho por nosotros. La gran diferencia que hay, hermano, entre lo que vivieron en la época de la ley y lo que vivimos ahora en la época de la gracia. Hay una gran diferencia. Es una diferencia como un gran abismo. Y usted y yo hemos sido integrados, hermano, en esta maravillosa y preciosa gracia para que usted se anime. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia, el Evangelio, es un mensaje de esperanza y de ánimo para todos los creyentes. Así que si está desanimado, oiga, Cristo hizo algo maravilloso por usted. No venga a la presencia de Dios desanimado, usted venga a la presencia de Dios, porque sabe que Él ha hecho cosas grandes por usted. Así que venga con alegría en su alma, venga a alabarle y a proclamar su nombre. Vamos a leer en el capítulo 28 de Deuteronomios, versículo 15. Ahí vamos a leer ese versículo que encontramos, ¿verdad? Después de ver el lado resplandeciente, ¿verdad?, de las luces gloriosas y el cuadro que atrae y nos trae la obediencia, encontramos en el versículo 15, dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bien, hermano, recuerden que yo quiero en primer lugar presentar lo que realmente le ocurría a los que vivían en el tiempo de la ley, es decir, especialmente del pueblo israelita. Esta palabra estaba dada para ellos. Y más tarde vamos a ver cómo el Señor nos ha librado de todas estas maldiciones. Amén. Porque hay creyentes que todavía piensan que Dios les puede maldecir. Oiga, usted ha sido puesto para bendición, no para maldición. Amén. Y si alguien le dice, oiga, tengan cuidado que Dios le va a maldecir, oiga, usted no crea ese mensaje, porque no hay maldición para los hijos de Dios. Eso es un asunto del pasado. Es algo que ocurría cuando realmente Cristo no había resuelto este problema. Pero damos gracias a Dios que usted y yo hemos sido puestos para bendición en el Señor. Amén. Así que no caiga en la trampa y en el engaño. Pero eso sí, una de las cosas que podemos ver, que aquí se les decía, que las maldiciones no serían sin motivos. Yo quisiera resaltar varios motivos por los cuales el hombre que desobedecía le podían venir estas maldiciones. Por tanto, una de las cosas que podemos ver es que tiene que haber siempre unos motivos para que la maldición viniese sobre este pueblo. En este verso 15 dice que lo primero que el pueblo no debía de hacer, y esto también es una advertencia para nosotros hoy. En este aspecto sí que tú y yo tenemos que estar atentos. Es decir, lo primero que aquí se detalla es que si menospreciaban a Dios, es decir, esto quiere decir, si rehusáis oír la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros menospreciamos o rechazamos oír la palabra de Dios, estamos menospreciando a Dios. Esto es fundamental que lo entendamos. Y esto es un principio del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Por tanto, una de las cosas es que cuando Dios nos habla, lo que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y si no somos capaces de cumplir lo que se nos está reclamando, hay suficiente gracia en el Señor para
realizarlo, amén. Él nos ha dado los recursos necesarios si le buscamos, si mantenemos una comunión y estamos dispuestos en nuestro corazón a obedecer la palabra de Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos lleve a las metas que usted y yo no podríamos alcanzar por nuestro esfuerzo humano. Por tanto, una de las causas que no debemos de permitir nunca, que no debían de permitir ni debemos de permitir, es rehusar la voz de Dios, porque eso es menospreciar. Imagínense si usted tiene algo importante para un ser que ama y esa persona no le quiere escuchar. ¿Qué hará usted? Usted póngase en este lugar. Si usted tiene algo importante, si usted quiere comunicar algo importante y además sabe que eso le va a beneficiar a la persona y esa persona no le quiere escuchar, ¿usted cómo se va a encontrar? ¿Verdad que no le va a agradar? ¿Amén? ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene algo importante. Oiga, lo que Dios nos da en su palabra, amén, es siempre bueno. Él no nos va a hablar para mal, Él siempre nos habla para bien. Por tanto, cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, que era una de las causas que iban a traer las maldiciones sobre aquel que lo hiciese, sería menospreciar a Dios al no oír su palabra. Esta es la primera causa, hermanos. Es decir, cuando usted venga a la iglesia, no cierre los oídos. Esté atento, recíbalo. Y aun cuando la palabra le reprenda, le descubra y le diga lo que le diga, oiga, usted dé gracias a Dios y dígale, Señor, gracias por hablarme. Amén. Díselo, porque eso a Dios le hará. Dígale, Señor, qué maravilloso que quieres hacer algo nuevo conmigo. Aun cuando yo esté enfermo, sí, porque a veces estamos enfermos espiritualmente también. Y oiga, ¿para qué viene el mensaje de Dios? Para sanarnos, ¿amén? Porque solamente la palabra de Dios nos puede sanar, ¿lo sabía? Solamente ella. Por tanto, ¿para qué vamos a rehusar la palabra de Dios? Si no tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que uno de los principios y principal para que no sea afectada la bendición de Dios en nuestra vida es nunca oponernos a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, no se oponga a la palabra de Dios porque usted está menospreciando a Dios. Amén. Esto tiene que entenderlo porque este era el principio. Lo segundo era no cumpliendo sus mandamientos, dice este verso. Esto quiere decir desobedecer a Dios. Amén. Al no cumplir lo que Dios les mandaba al pueblo, que por cierto eran mandamientos buenos, era para encaminarles a la justicia, la verdad, era para atraerles en pos de Él, porque ellos tenían otros mandamientos, ellos tenían otras costumbres. Recuerda que este pueblo había sido sacado de Egipto, donde había muchos dioses. Habían estado más de 400 años en Egipto y habían sido tremendamente influenciados por las normas egipcias. Ellos estaban bajo unas leyes de Faraón que muchas de ellas eran contrarias a la palabra de Dios. Igual que tú y yo vivimos en diferentes lugares de la tierra, en la nación que estamos, ¿verdad? Y hay unas leyes que no son las leyes de Dios. Por tanto, lo que Dios dar unas leyes a su pueblo es para que nosotros, por medio de esas leyes, nos vaya bien. Por tanto, eran principios buenos. Amén. Son principios buenos. Así que cuando no se cumple la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Amén. ¿Y qué va a ocurrir si desobedecemos a Dios? Porque no nos va a ir bien. Bueno, todos hemos experimentado la desobediencia en algún momento. Amén. Hay aquí alguno que siempre obedecía a Dios. Yo creo que no es cierto si usted dice que ha obedecido siempre a Dios. Porque yo soy el primero que puedo decir que no siempre he obedecido a Dios. Amén. Por tanto, el rehusar obedecer su palabra, aun cuando sea